Yamauki, ¿tú cómo consideras que puede ser como un desarrollo sano de una sexualidad, digamos, cómo ingresar al tema desde la juventud y todo esto de una manera saludable? Pues ese es un tema muy profundo porque de una u otra forma el tema de la sexualidad es un tema muy sensible. ¿Por qué es un tema muy sensible? Porque de una u otra forma toca el origen de cada uno de nosotros. O sea, es decir, que nosotros somos el resultado de un acto sexual. Y ese acto sexual es la conjugación de muchos aspectos, tanto territoriales o de la locación. Es un encuentro de estados vibratorios, es un encuentro y un momento de estados de pensar, es un momento de encuentro de estados de emociones. Entonces, claro, dentro de un mundo como el que vivimos globalizado, en el cual de una u otra forma la humanidad está buscando conocerse, y a través de ese conocerse pues también de una u otra manera está buscando la comprensión de su ser. Y ahí vendría la pregunta, pues, ¿qué somos? Y qué somos no solo desde una percepción humana de autoafirmación, sino que somos dentro, digamos, de una conciencia mayor creadora. Es decir, ¿a qué vinimos como gente? ¿Por qué vinimos? ¿Y por qué se nos dio la sexualidad para venir acá? Ujú. Entonces son preguntas que a la luz de la ciencia ancestral van encaminadas por una dirección. ¿Sí? Entonces a la luz de la ciencia ancestral nos está hablando de familia. Y no es de la familia, desde el término que se diría hoy en el día moderno, cliché, Ujú. sino como la familia como el encuentro de un saber que se cuida y se desarrolla a través del afecto, a través de el compromiso, a través de la comprensión, ¿sí? Es decir, que cuando uno ya entra en un camino ancestral, a través de las medicinas, a través del consejo de los abuelos, de las abuelas, siempre nos están hablando de que hay una necesidad profunda de estar estudiando continuamente la manera como estamos concibiendo nuestra realidad. Es decir, siempre están hablando de que la realidad es el resultado de cómo nosotros concibimos nuestro mundo interior. O sea, es decir, que de una u otra manera, una sexualidad sana comprendida desde ese aspecto viene de la fecundación interior del ser a través de las virtudes, a través de el entendimiento de ser gente, gente, o sea, es gente con una claridad de cuido por la vida, de cuido por el misterio sagrado que nos dieron a todos y por el cual todos venimos, que es la siembra de humanidad. O sea, como el autoestima. Tiene que ver con la autoestima, porque para cuidar lo del otro, primero hay que saber cuidar lo propio. ¿Sí? Y esa autoestima, cuando ya nos vemos dentro de un colectivo humano o un colectivo familiar o un colectivo ancestral, trasciende al individuo. Y es la conciencia de que somos el resultado de la siembra de nuestros ancestros y que nuestros descendientes serán la cosecha de la siembra que nosotros hagamos en nuestro presente. Entonces una sexualidad sana sin una salud del individuo es un poco más complicada,
porque cuando se encuentran dos conciencias en respeto profundo por la vida, en respeto profundo por todas nuestras relaciones, se genera una unidad que camina hacia el conocimiento integral del ser, incluyendo lo netamente humano, ¿no? Como es el valor y el respeto por el otro. Entonces, cuando la sexualidad se sana, no hay un interés de satisfacción individual, con lo cual no quiero decir que no exista el placer y el deseo, sino que hay una comprensión que a través del acto sexual el ser honra su origen, y nuestro origen es en este plano material es profundamente sexual. Pero entonces yo comprendo que hay un aspecto que es como desde el individuo y la pareja y otro aspecto de la sexualidad que es como un reflejo de la comunidad, casi que de la sociedad. Porque tú estás hablando de una salud, de que si yo me quiero manifestar saludablemente desde el aspecto sexual hacia mi pareja, tengo yo que reconstituirme. Pero dado el caso de que yo haya nacido también en un gran ejemplo familiar y en un gran ejemplo de una sociedad que sostiene lo sagrado. Entonces, ¿cómo, digamos, ordenar mi sexualidad personal influenciaría automáticamente en la sexualidad o en la salud, digamos, de la misma sociedad, de la comunidad? ¿O hay que trabajar como en una conciencia comunitaria para que yo pueda tener una sexualidad sana? Que en el camino, digamos, de los abuelos y en el camino de las abuelas nada está separado de nada. Ujú. Claro, eso que tú haces una pregunta es una respuesta. Entonces, como nada está separado, el individuo no está separado de su comunidad. La sociedad no está separada del individuo. Entonces, como es un acto profundamente creativo, habría que estudiar los principios creativos que inspiraron la constitución de esta sociedad. O sea, habría que, digamos, de una u otra forma reflexionar bajo qué criterios, bajo qué pensares, bajo qué emociones, bajo qué relaciones se sembró la semilla humanidad y hacia dónde se está constituyendo. Entonces lo que tiene el plan ancestral de los abuelos y las abuelas es un método para recordar cómo se cría humanidad. Y ese crío de humanidad nos está hablando de el autoconocimiento en primera medida. ¿Y cómo se autoconoce a uno mismo? ¿Sí? Buscando encender la claridad de la libertad propia respecto a la humanidad. Y en ese sentido, ¿qué es la libertad? La libertad es cumplir la ley de origen. Y la ley de origen trae un consejo. Y ese consejo es dado en primera instancia por la madre, biológica, física. Es la primera madre, es la madre la que da el primer consejo, el primer canto, la primera hierba medicinal. Entonces, de una u otra forma, el papel de la mujer es fundamental en el desarrollo y la crianza de una sexualidad sana en el planeta Tierra. Obvio que la del hombre también es, porque de una u otra manera el hombre a través de la historia ha desconocido el poder sagrado que le dieron para crear a través de la sexualidad la humanidad. Entonces podríamos decir que nuestra sociedad o la sociedad global que se expande o que ha tomado fuerza de un tiempo para acá es una sociedad enferma, huérfana de consejo. ¿Sí? Es una sociedad que de una u otra forma perdió el vínculo
sagrado entre lo que es la madre y el padre. Es decir, que venimos en muchos casos de relaciones fragmentadas en donde el conocimiento propio de cada individuo no se posibilitaba y entonces el conocimiento mutuo al construir la relación tampoco estaba lleno de claridad. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, sin consejo, la humanidad de una u otra manera creció. ¿Sí? Y se acercó a experimentar la vida a través, digamos, de la experiencia. Una experiencia que no estaba contenida dentro de una comunidad con fundamentos de preservación conscientes. O sea, era una sociedad en la que de una u otra manera se desconocía que el pensar, el sentir, el hacer, el obrar a través de la formación de una humanidad era vital. Entonces se entró en una aparente libertad en donde cada uno cogió su propio camino. Y al cada uno coger su propio camino, nos fuimos alejando del principio vital que era preservar la vida. Es decir, preservar lo sagrado que nos dieron de sembrar humanidad. Y esa vida y esa humanidad se siembra en donde? En el vientre de una mujer. ¿Sí? ¿Y qué lo cosecha? Lo cosecha el misterio que nos dieron para nacer. Pero ese misterio que nos dieron para nacer es absolutamente sagrado. Entonces, al perder lo sagrado, perdimos la oportunidad de valorar al otro y perdimos la oportunidad de respetarnos a nosotros mismos. Siendo, digamos, lo más sagrado que es sembrar una vida y cosechar una vida, perdimos ese poder y esa capacidad de alinear nuestros sentidos y nuestros corazones para que esa vida que se cosechara fuera una vida saludable que trajera el equilibrio al mundo. Y digamos, ¿puede haber una sexualidad sagrada sin fecundación? Sin ese propósito de engendrar vida. Claro que sí, porque la sexualidad no solo es un acto en el que los cuerpos se encuentran. Cuando los cuerpos se encuentran sin un grado de conciencia, se genera solo placer. Pero cuando hay conciencia en el encuentro de dos seres, lo que se crea son los universos. ¿Sí? Lo que se crea es el bienestar, la armonía en las relaciones. ¿Sí? O sea que es decir que lo que se fecunda no es solo humanidad, sino que se fecunda también salud emocional, se fecunda salud mental, se fecunda salud en las relaciones y por ende en las familias, por ende en las comunidades. En la ciencia ancestral, a través, digamos, de la sexualidad es que se cuida el clima, a través de la sexualidad es que se cuida la salud de los animales. O sea que es decir que una sexualidad ordenada lo que trae es plenitud. Si la sexualidad no nos está llevando a la plenitud integral del ser, es porque de una u otra forma aún necesitamos corregir la percepción interior de cómo nos relacionamos con el otro. Desconocer nuestro origen y desconocer la ley de origen, la ley ancestral, hace más posible que nosotros desconozcamos al otro. Y es decir, que veamos al otro superficialmente. Y si el otro es nuestro reflejo, quiere decir que nosotros no nos estamos dando el valor que nos merecemos para de una u otra forma encarnar la vida en las mejores condiciones. O sea que una sexualidad en equilibrio influencia toda la vida, en todos los aspectos. No solo la nuestra personal, sino también
pues ese reflejo cósmico de nuestra propia creación. O sea, si yo digamos que vivo de una manera saludable con respecto a lo que llamas la ley de origen, pues eso se vería reflejado en mis relaciones con mi familia, con mi trabajo, con... ¿Sí? Sí, Porque habría un equilibrio en mí. O sea que la ley de origen se puede entender como una manera de vivir respetando ese equilibrio. claro. O como explica más un poquito más la ley de origen. La ley de origen se puede resumir en todo para cuidar. Pero entonces eso abre una gran pregunta. ¿Todo? Sí, todo. ¿Y cómo se cuida? ¿Y para qué se cuida? ¿Y por qué se cuida? Entonces, de una u otra forma, lo que estamos buscando es volver a recuperar el tiempo para poder ahondar en la conciencia, en el conocimiento de nosotros y de lo que es el ser humano y de lo que ganaron los ancestrales también. Porque es que hubo una ruptura en el tiempo en donde el conocimiento de los abuelos y las abuelas que habían recibido esas enseñanzas de la ley de origen desde el principio de la creación, desde que fuimos sembrados en este planeta, ¿sí? Por la gente de las estrellas, por los hermanos mayores, por los padres y madres de la humanidad. Ese conocimiento se cortó, ¿sí? Se cortó. Entonces, de una u otra forma, hablar de la ley de origen o para acercarnos a la ley de origen es necesario sanar a través de la comprensión el tiempo de olvido. ¿Sí? Un ejemplo claro de eso es cuando llegó nuestro pariente del otro lado del mar, en desequilibrio de sí mismo, ¿sí? Y tomó la mujer de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y mató a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Que la madre vivió profundamente durante muchas generaciones el irrespeto de su templo sagrado, que es la laguna madre en donde se cría y se cuida el primer consejo. ¿Sí? Entonces, ese dolor acumulado en las generaciones es lo que nos están dando la oportunidad ahora de remediar a través de reconocernos como gente, gente, volver de una u otra forma a comprender no desde la culpa, ¿sí? Parte de la memoria que se incluyó en nuestras emociones, ¿sí? Hay muchas sensaciones y muchos pensamientos que vinieron después, ¿sí? Hacer un estudio de nosotros mismos implica reconocer, digamos, que para yo relacionarme en claridad con la otra o con el otro, implica escoger la semilla de lo que yo quiero sembrar en el otro. Entonces es mirar bien si mi pensar tiene gorgojo o tiene espina, ¿sí? Si mi pensamiento aún tiene odio, rabia, si mi pensamiento y mis emociones aún tienen tristeza, depresión, desolación, confusión, ¿sí? Si de una u otra forma tengo esas carencias y esos vacíos de no haber contado con un consejo de origen a través de esos abuelos y esas abuelas que me lleva de una u otra forma buscar llenar mis vacíos a través de el vacío del otro, ¿sí? Y de una u otra forma ahora que nos llama la madre para hacer una sanación colectiva planetaria, es súper importante reconocer el valor que tiene la madre. Y la madre como tal y la mujer no es simplemente
un vehículo para la satisfacción del hombre, ¿sí? No es simplemente una puerta para el placer o para llenar los vacíos que como humanidad tenemos. Entonces hay patrones que nosotros se nos invita a no seguir replicando, ¿sí? ¿Y esos patrones cuáles son? El pasar por encima de un no de una mujer, el pasar por encima de un consejo y una sabiduría que trae innatamente la madre, que es el primer consejo. Entonces, de una u otra forma es una invitación a que nos volvamos a despejar esa neblina de la historia reciente de la humanidad, ¿m? Para poder conectar con ese consejo mayor. Y ese consejo mayor trae principios esenciales como sostener, ¿sí? Abastecer, bienestar, desde lo elemental, ¿no? Hacer casa caliente, cómoda, Ser rica, amorosos. ser respetuosos, ser amables. Son principios que de una u otra forma trascienden la moral porque se convierten en ciencia. Y esa ciencia, ¿qué es lo que crea? Salud, armonía, balance. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma, es necesario de una u otra forma hacer un camino de sanación y de reconciliación con lo que verdaderamente somos. ¿Sí? Y lo que verdaderamente somos trasciende nuestra personalidad. Lo que somos es un tejido milenario o ancestral o cósmico universal que viene desde el origen para manifestar bienestar integral en todas nuestras relaciones. Muy profundo. Verdaderamente sí. O sea que cuando volvemos a ser gente, estamos recordando un método para volver a criar humanidad. Es un método que puede ser aplicable en todas las culturas. ¿Sí? Y es un método que de una u otra manera trae un consejo antiguo. Desde el camino antiguo ancestral es un camino que habla de familia. Habla de familia, habla del equilibrio a través del cual nos dieron el regalo profundo de ser gente y cuidar a través de ser gente toda la creación. Y ese cuidar toda la creación empieza por volver a cuidarnos a nosotros mismos. Volver a mirar hacia adentro y cuidar cómo pensamos al otro, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Es volver de una u otra forma a recordarnos como seres sagrados, seres de oro, ¿sí? Que de una u otra forma cuando uno se sitúa en esa claridad, ya no son las emociones las que gobiernan, ya no es el pensar divagado el que gobierna, es el espíritu. Y el espíritu es profundamente verdadero. Lo que nos aleja de la verdad son las maneras que hemos ido adquiriendo en el desconocimiento de ese principio mayor que es todo para cuidar. Ya. O sea que desde esa ley de origen todo se ordenaría. Porque si yo me respeto a mí misma, si para cuidar todo lo primero que hacer es cuidarme a mí misma, entonces pues yo tampoco puedo hacerle daño al otro, ni pasarle por encima al otro, ni digamos ya temas mayores como minerías o, ¿no? Porque estaría todo eso realmente dañándome a mí.
Y entonces todo eso se resume en una enseñanza hacia mi propio cuidado de mi sexualidad sagrada. Claro. Dicen los abuelos, las abuelas que no hacerse daño a uno mismo, no hacerle daño a otro y no permitir que le hagan daño a uno. Entonces, cuando uno estudia, si algo a uno le está quitando la plenitud y le está bajando la vibración, como se dice modernamente, es algo para revisar. Es algo para revisar de dónde viene, por qué viene, para qué viene, si es lo que nos corresponde. ¿Sí? Porque hay relaciones que en un principio pueden estar llenas de esplendor, pero si ese esplendor no madura, es algo efímero. Cuando madura una relación, es cuando una relación está en capacidad de sostener en el tiempo, de cuidar los compromisos, ¿sí? De comprender de que de una u otra forma estamos haciendo una travesía de autoconocimiento y de curación. Entonces, cuando hacemos esa travesía de comprensión, hay perdón, ¿sí? Hay, hay diálogo, ¿sí? Hay compromiso. Entonces la ilusión se desvanece el ideal, ¿sí? Se desvanece el ideal y viene otra vez la gente antigua a hacer una travesía para perdurar. Es una travesía de curación, o sea, es una travesía de trascendentalidad, no solo de instantes, no solo de sensaciones, no solo de regocijeos eh, instantáneos, momentáneos o pasajeros. Es un camino para llegar a una comprensión eterna. Muchas gracias. El espíritu.